Buenas noches muchachos, ¿cómo están? De nuevo llegamos al miércoles de la alegría. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo estás, Camila? ¿Qué más, Angelina? Juliet. Sí, ya funciona el chat, afortunadamente. Hello, Natalie. ¿Cómo estás, Julián? ¿Cómo estás, Cassandra? Bueno, sí, vamos a darle. ¿Listo? ¿Qué más, Laura? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Dylan, ¿cómo estás? Andrés, ¿cómo te ha ido? Hola, Laura, ¿cómo estás? ¿Qué más, Jesús? ¿Cómo te ha ido? Cassandra. Bien. Afortunadamente ya funciona el chat. ¿Qué más, Juan? Jamer. ¿Qué más, Juan Manuel? Bonjour, Luis Fernando. María Camila. Ah, ya lo vamos a ver. Ya, hoy vamos a ver eso, Karen. ¿Qué más, César? Bien. Yo te saludo a toi. Bien, Catalina, César. Bueno, si ya el chat está funcionando, perfecto. Entonces, primero vamos a resolver una duda que me enviaron al correo acerca de las sucesiones. Como que no quedó muy claro eso de las sucesiones. ¿Qué más, Josué? Valentina. Entonces, hablábamos de la sucesión primaria y la sucesión secundaria. La primaria es la natural, la que se da por natural desde la roca madre, se forma el suelo y empiezan a llegar las plantas colonizadoras hasta formar el bosque maduro. La sucesión secundaria es la que se da por alguna catástrofe, ¿cierto? Llámese un volcán, inundación, algo, ¿correcto? O por acción antrópica del hombre. Cuando ya hago un claro y lo dejo después, empieza nuevamente a resurgir el ecosistema. Eso es una sucesión secundaria. Las especies son distintas, ¿correcto? Esa es la diferencia entre las dos tipos de sucesiones, la primaria y la secundaria. La primaria es la, digamos, por llamarlo de alguna forma, la natural, la original, y la secundaria es la que se da después de la acción antrópica. ¿Correcto? ¿Clara la pregunta? Bien. Entonces, eh, vamos a continuar hoy con conservación de la energía. ¿Correcto? Entonces, ustedes han visto la conservación de la energía en física, por ejemplo. Ya han visto la conservación de la energía en química, ¿correcto? ¿Saben cómo es la conservación de la energía desde el punto de vista biológico? Es lo mismo. Gracias, Karen. Mm, entonces, en física, ¿cómo es la conservación de la energía? Es lo mismo. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿correcto? En química, también. ¿Mm? Entonces aquí vamos a mirar cómo se da la conservación de la energía. Entonces vamos a mirar cómo son la energía y los nutrientes, cómo entra la energía a un ecosistema. Ya lo vamos a ver, Mariana, no te me afanes. Hoy ustedes casi siempre están
pero volando. ¿Mm? Correcto, Enoch. Entonces, tenemos que la energía solar que continuamente llega a la Tierra, ¿cierto? Esa energía solar que siempre está llegando y nos está bombardeando la Tierra, toda esa energía se va transformando. Nosotros los seres humanos, bueno, en general todos los animales, no podemos utilizar esa energía solar como tal, ¿cierto? Necesitamos que algo la transforme. ¿Y cómo se transforma? Por algunas reacciones químicas que se dan, y de ahí es que nosotros la podemos tomar. ¿Por medio de qué reacción se transforma esa energía que llega del Sol? ¿Por medio de cuál reacción es? Esa ya la vimos nosotros en una clase pasada. Correcto, Luis Fernando. Karen, dilo con seguridad, fotosíntesis. Pues alguna gente sí parece que hiciera fotosíntesis. Entonces, ¿cómo es esa? Hay unas leyes que rigen en esos ecosistemas para esa transformación de la energía. La primera, que la energía se desplaza de una comunidad a otra, ¿cierto? De los ecosistemas en un flujo unidireccional continuo. Siempre va hacia un solo lado, se va desplazando hacia un solo lado. Es unidireccional, ¿correcto? Y la segunda, que los nutrientes pasan en forma continua por ciclos y se aprovechan de manera repetida dentro de los ecosistemas. Lo primero es cuando hablamos de cadenas, lo primero es cuando hablamos de cadenas y redes tróficas. Lo segundo es cuando hablamos de los ciclos biogeoquímicos. Ya vamos a explicar cada uno de los dos. Sí, Karen, dame un segundo, ya vamos a explicarlo. ¿Listo? Entonces, la energía entra, ya habíamos dicho, por medio de la fotosíntesis, ¿cierto? Entonces, la energía del sol llega a las plantas transforman esa energía solar, esa energía lumínica, y la transforman en energía, la transforman inmediatamente a energía química, que esta es la que nosotros podemos aprovechar, ¿correcto? No, sí se pierde. Hay unas formas de disipar esa energía. De hecho, son ecosistemas abiertos. Entonces ahí es cuando nos toca hablar de un sistema abierto y un sistema cerrado, Camilo. Un sistema cerrado es cuando no hay, no sale ni materia ni energía del sistema. Todo permanece en el sistema, ¿correcto? Un sistema abierto, que son los ecosistemas, es cuando entra y sale energía y materia de esos ecosistemas, ¿correcto? Sí, Danilo, nosotros hacemos la respiración, que es coger esa energía química, pero no la transformamos en energía lumínica, o sea, no sería lo contrario. Nosotros esa energía química la transformamos en movimiento, en calor, en muchas otras formas. Cogemos la energía química y la transformamos en otros tipos de energía, ¿correcto? No, las plantas hacen fotosíntesis. Pues de hecho, no solo las plantas, ya vamos a ver, no se me adelanten un poquito. Un ecosistema cerrado, eso es un poco más complicado, pero hagan de cuenta que una olla a presión es un sistema cerrado, donde no hay escape de nada. Todo está cerrado en la olla a presión, ¿cierto? Hasta cuando el pito de la olla se levanta y empieza a botar el vapor, ya se vuelve un sistema abierto. De hecho, para que sea un sistema completamente cerrado, no existen los sistemas tan perfectamente cerrados. Correcto, Karen, los hongos no son plantas y no hacen fotosíntesis. Bien, un sistema diabático, correcto, Miguel.
Entonces, esta energía química que transforman las plantas es la que van, así es que entran la energía a un ecosistema. ¿Mm? No, cuando libera oxígeno es porque hizo el proceso de fotosíntesis. ¿Qué? Corrijo. Cuando libera oxígeno es porque, bueno, sí, cuando libera oxígeno es cuando hizo el proceso de fotosíntesis. Cuando libera CO2 es cuando hace el proceso de respiración, Natalie. Sí, Josué, tal cual, ese es el proceso. ¿Se acuerdan la ecuación? Las algas también hacen fotosíntesis. Entonces, aquí es cuando tenemos que ver varias cosas. Que llegan los autótrofos o los productores, que son los que transforman esa energía lumínica, ¿cierto? Cogen la energía lumínica y la transforman en energía química. Entonces, dentro de los autótrofos tenemos muchos tipos, como las plantas, ¿cierto? Que esas ya las conocemos, tanto árboles como plantas pequeñas, herbáceas, todas esas, ¿cierto? No, Cristian, no necesariamente, no vamos a tomar eh, reino por reino. Puede ser que miremos algo en una clase de repaso. ¿Mm? Entonces están las plantas, pero también tenemos este otro tipo de plantas, como los musgos, ¿cierto? Algunos líquenes, que son, recuerden que los líquenes son una simbiosis entre hongos y algas, ¿cierto? Mm, ¿Cuál es esa? También tenemos algunas bacterias. Aquí hay un ejemplo de una bacteria. Esta es una cianobacteria. Esta también hace fotosíntesis. Bueno, o transforma la energía lumínica en energía química. Las algas también lo ayudan a hacer esa transformación, ¿correcto? Uy, bueno, yo no me sé los nombres de estas imágenes. Esta se nota que es como una asterácea, pero no sé exactamente cuál es. No, este árbol sí no conozco cuál es. Sé que este es un musgo. ¿Mm? Este es un musgo. Esta es una cianobacteria y estas son algas verdes, pero no sé más hasta allá. ¿Mm? Mariana, la energía que llega a la Tierra es casi como un 10% de lo que, porque la atmósfera filtra solo algunos rayos, no llega toda la energía lumínica, refleja algunos de esos rayos. En parte sí, no es tanto que retenga el agua, pero sí le ayuda a retener. No es que sea la función como tal, Daniela, pero ayuda a retener. De hecho, por eso es que no hay que utilizar el musgo natural en los peces porque empieza a dañar los ecosistemas, a perder empezamos a devastar ese musgo que ayuda a retener el agua. ¿Mm? Bien, no, el bioma es un ecosistema, Luis Fernando. La biomasa ya miramos qué es. ¿Mm? Entonces, ya tenemos los autótrofos, que son los que cogen esa energía lumínica, ¿cierto? Y la transforman en energía química. Y tenemos los heterótrofos o los consumidores, que son los que cogen esa energía que ya la han transformado. ¿Mm? No, Josué, no necesariamente. Entonces, los consumidores o heterótrofos son los que cogen esa energía que ya han transformado. Entonces tenemos, por ejemplo, los hongos, que alguien me preguntaba ya, ¿cierto? No, no sé, eso es, bueno, sería ingeniería genética, pero no creo. Entonces, los hongos son descomponedores. Ellos cogen la energía de otros seres y lo descomponen y la toman, absorben esos nutrientes que ellos necesitan, pero ellos no producen. Tenemos obviamente los herbívoros,
¿Mm? Ya lo miramos, Mariana. No te me adelantes. Sí, es verdad, César. Tenemos, por ejemplo, el zooplancton. Algunos microscópicos como este. ¿Mm? También son consumidores. Tenemos algunos carnívoros. Y por supuesto, estamos nosotros, que somos completamente omnívoros. Incluso si alguna persona puede pensar, somos hasta carroñeros porque comemos cadáveres. Los hongos cogen la energía, descomponen la materia para tomar su propia energía. ¿Mm? El fitoplancton, como su nombre lo indica, fito es planta, ¿cierto? Entonces, fitoplancton quiere decir microscópicos, seres microscópicos que son como plantas y ellos son autótrofos, producen su propio alimento. Ellos hacen fotosíntesis. Hay algunas bacterias que son consumidoras, correcto, Josué, no todas. Lo que lo hace ser heterótrofos es que no toman su propio alimento. Trofos quiere decir alimentación. Entonces quiere decir que ellos necesitan otro para coger el alimento de otro ser. No lo pueden consumir por ellos mismos. En cambio, los autótrofos sí producen su propio alimento. ¿Mm? Ya respondió esa pregunta Jesús, pero te la vuelvo a responder. Descomponen la materia orgánica. ¿Sí? Bien sea planta, bien sea animal, son descomponedores. No, no es un camarón, Jesús, eso es un ser microscópico, parece un camarón, pero no, esto hace parte del zooplancton. Lo uno no tiene que ver con lo otro. El que sean alucinógenos es que ellos producen ciertas sustancias que hacen que sea alucinógeno. No tiene nada que ver con que descompongan, cogen la materia y la transforman en otra que la sustancia alucinógena. Los que hacen fotosíntesis son autótrofos, sí señor, correcto, Martín. Green no, el krill. Un ejemplo de alimentación en un hongo. Pues ahí está, este está descomponiendo aquí cuando hay mucha humedad, que hay una descomposición de materia orgánica, aparecen hongos. La omnicomicosis es un hongo, si es un hongo que empieza a comerse la materia orgánica de la uña. Bien. Ah, buena pregunta, Sergio. Las plantas carnívoras son autótrofas. Lo que pasa es que ellos para fabricar su alimento también necesitan consumir ciertos otros, los bichitos, ¿cierto? De hecho, hay una exposición muy bonita de plantas carnívoras en el Jardín Botánico de Bogotá. No necesariamente detritívoros, es que ayudan los detritos es descomposición de materia orgánica, entonces los detritívoros es que se alimentan de esa materia orgánica en descomposición. Mm, ujú. Bien, no, Josué, el cáncer no es una bacteria. No, es bastante barata, Laura, y es muy chévere esa exposición. Bien, no sabría decirte, César. Creo que con carnet estudiantil no cuesta, pero la verdad no sé. Igual es barata, cuesta como 1.000, 2.000 pesos, algo así. Bien, ahora sí, vamos a mirar esto de la biomasa. La biomasa es la materia total de los seres que viven en un lugar determinado, o sea, en un ecosistema determinado. Y se expresa en el peso por unidad de área o de volumen, ¿correcto? Entonces, la biomasa es la materia total de todos los seres vivos que están en un ecosistema. Entonces toca coger las plantas, toca coger los animales y toda esa biomasa es todo lo que existe
La masa, como lo dice su nombre, es toda la masa, ¿cierto? Viva, por eso se llama biomasa, que existe en un ecosistema. Jesús, no sé esa pregunta, pero trataré de traértela en una clase de repaso. ¿Mm? Es entre Boyacá, en realidad es entre la Boyacá y la 68, es más cerca de la avenida 68, bajando por los Salitres Mágicos por la 63. Bioma es un ecosistema y biomasa es, como lo dice acá, el peso de los seres vivos que está en un lugar. ¿Sí? Ya miramos eso ahorita, Mariana. La biomasa, un ejemplo de biomasa es esto, coger todas estas plantas y los animales y pesar, y esa es la producción de masa que hay en un ecosistema. ¿Mm? Ahora bien, la productividad primaria neta es la cantidad de biomasa producida solo por las plantas. ¿Mm? Entonces hay que diferenciar esas dos. La biomasa es toda la masa total, toda la materia total de los seres vivos de un ecosistema. Y la productividad primaria neta es únicamente de las plantas, bueno, o de los organismos autótrofos. ¿Mm? Es muy, mm, es muy fácil diferenciarlos. La primera es la total, la segunda es la que tiene que ver solo con los organismos autótrofos. ¿Claro hasta ahí? Entonces, esta pregunta que fue la que revisamos la clase pasada que quedó en veremos, no sé si ustedes se acuerdan, que era el concepto de productividad ecológica. ¿Sí? ¿Y qué era ese concepto? No solo las preguntas, Mariana. Digamos que hay algunas carnívoras que logran comerse algunos pequeños mamíferos como las musarañas, pero es que las musarañas son así como pequeñitas. ¿Mm? Entonces, ahora sí podemos responder esta pregunta, ya viendo lo que hemos visto el día de hoy. Dice, el concepto de productividad ecológica se refiere a la velocidad con que es almacenada la energía a través de la fotosíntesis en un ecosistema, es decir, la productividad neta de los autótrofos. No solo los frutos, también tiene que ver, toda la biomasa de los autótrofos tiene que ver con el tallo, las hojas, con todo lo que, la masa de autótrofos, ¿correcto? Un conejo no, esto es una vaca. Bien, entonces vamos a responder esta pregunta. La productividad ecológica se refiere a la velocidad que es almacenada la energía a través de la fotosíntesis en un ecosistema, ¿correcto? Por otro lado, la biomasa se puede definir como la cantidad de materia orgánica acumulada por un organismo, una especie o una comunidad. Según lo anterior, se podría afirmar que en los diferentes tipos de ecosistemas terrestres la biomasa aumenta en proporción inversa con la productividad ecológica. La biomasa de una sola especie de consumidores de tercer orden en un ecosistema aumenta en relación directa con la intensidad de luz disponible para la fotosíntesis. La cantidad de biomasa definida en un momento dado no es igual a la de la productividad. La productividad es muy similar en los organismos autótrofos, solo que difiere notablemente respecto a los heterótrofos. Sí, Miguel, también se puede mirar la biomasa en los ecosistemas marinos. Bueno, consumidores de tercer orden son los que están en el tercer peldaño de la cadena alimenticia. Ya lo vamos a ver. Es decir, que básicamente son los carnívoros.
Entonces, miremos. En los diferentes tipos de ecosistemas terrestres, la biomasa aumenta en proporción inversa con la productividad ecológica. Es decir, que si la biomasa aumenta, la productividad ecológica baja. Y si la productividad ecológica aumenta, la biomasa baja. Eso no es verdad, porque la biomasa también tiene en cuenta la productividad ecológica, son directamente proporcionales. Es decir, que la A no sirve. ¿Correcto? La biomasa de una especie de consumidores de tercer orden en un ecosistema aumenta en relación directa con la intensidad de luz disponible para la fotosíntesis. No puede ser la B. ¿Por qué? Porque estoy hablando que los de tercer orden son los carnívoros. Ellos no van a tener nada que ver con la luz que va a tomar, porque ellos no van a hacer fotosíntesis. ¿Correcto? Entonces la B tampoco es. Y la productividad es muy similar en los organismos autótrofos, solo difiere notablemente respecto a los heterótrofos. Esa no me está diciendo absolutamente nada. La respuesta es la C. ¿Correcto? ¿Claro? Me alegra, Laura. Bien. Entonces, continuemos. Entonces vamos a ver, ¿qué es una cadena trófica? Una cadena trófica es una relación lineal entre niveles tróficos. Es decir, hay una linealidad. Como el ejemplo, está la hoja, la oruga se come la hoja, el escarabajo ataca a la oruga, la musaraña se come el escarabajo y el zorro se come la musaraña. Es lineal, una línea, ¿correcto? Trofos quiere decir alimento, entonces también lo puede llamar como cadena alimenticia, ¿sí? Jaime, eso es hilar muy fino. Ahí toca tener en cuenta ese el contexto de la pregunta. Correcto, Karen, muy bien. Bueno, entonces, esta es una relación lineal, pero los ecosistemas son un poco más complejos. No hay una linealidad como tal. Sí, el quinto nivel viene siendo el zorro, pero no nos vamos a mirar, todavía no vamos a mirar eso. ¿Listo? Los ecosistemas suelen ser un poco más complejos que una relación lineal. Entonces nosotros por eso no hablamos de cadenas tróficas como tal, sino hablamos de redes tróficas, en donde son muchas cadenas que están interconectadas. Entonces ya hablamos de un ecosistema que puede ser diverso. Entonces, como vemos, aquí hay muchos eslabones, muchas cadenas y muchos niveles. Y no todos los niveles, no todos los animales vienen a estar en el mismo nivel. ¿Sí me entienden? Entonces, una red trófica es algo mucho más complejo que una cadena. Porque una cadena es lineal y la red es compleja, lo que sea en un ecosistema. Entonces, si vemos aquí, arrancamos con la planta, ¿cierto? O con las bacterias que se van alimentando. Si miramos por acá, está esta cadena, pero también puede venir aquí el pato o puede venir este. El pato aquí en este sería como lo más alto. Aquí la garza, pero aquí también la nutria. Entonces, es mucho más complejo, que esto es lo que se ve en realidad en los ecosistemas. ¿Sí? Donde si falta alguno de los animales, sí, siempre apuntan hacia los órdenes superiores. Correcto. Entonces hay que tener en cuenta que en realidad en un ecosistema lo que se dan son las redes tróficas. Y eso se da ¿por qué? Porque en un ecosistema saludable, si falta alguno de los eslabones, es decir, alguno de los animales,
probablemente podrá reemplazar por otro. ¿Mm? Si fuera lineal, si fuera lineal, si yo falto con la musaraña, el zorro no se va a comer el escarabajo. Entonces esto no sería saludable. ¿Mm? Trófica quiere decir alimenticia. Trofos es alimento, Andrei. El correo, Checho, es biología, arroba, lo voy a escribir acá, arroba puntaje nacional punto co, no punto com, punto co, ¿correcto? Bueno, el sapo como tal no, pero sí los renacuajos, Kelly. Y también depende, pues este es un ejemplo, no es que sea siempre va a ser esto, es un ejemplo. Ya dame 5 minutos y ya te explico eso, Danilo. Más que cadena alimenticia, lo que le digo es una red. En este caso, el pez es superior, pero también depende del tipo de pez, porque hay unos peces que son detritívoros, que comen detritos, es decir, materia orgánica en descomposición. No, Dylan, es distinto. ¿Correcto hasta ahí? Entonces, para eso tenemos que mirar, son los diversos niveles tróficos, que es lo que mucha gente me está preguntando. ¿Mm? Entonces, en la pirámide alimenticia, en la pirámide trófica, ¿cierto? Tenemos que en el primer escaño siempre están los productores, es decir, los que transforman la energía solar, la lumínica, en energía química. En el segundo, siempre, siempre tienen que estar los herbívoros. Siempre tienen que estar los herbívoros. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a coger las plantas para empezar a entrar esa energía química en un ecosistema. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles flechas? ¿Las de la red trófica? Entonces, el siguiente escaño son los carnívoros primarios, que son los consumidores secundarios, ¿correcto? Que son los que se van a alimentar en primera instancia de los herbívoros. Eso depende del ecosistema, Carol. Si en el ecosistema no existe pues el que esté más alto, el primero que se alimente del herbívoro es el consumidor primario. Y el que se alimente de otro carnívoro ya empieza a ser un carnívoro, ya empieza a ser un consumidor terciario. No, eso depende de la red, chacho, como les explicaba, dependiendo de la red. Pero básicamente el carnívoro primario es el que se alimenta del herbívoro y el carnívoro secundario es el que se alimenta de otro carnívoro. Sí, más o menos, suponiendo que a llegada debe ser como que no haya más por ese lado, sino que tengan que alimentarse de otro. Nosotros podríamos ser consumidores terciarios o podríamos ser consumidores secundarios. Entonces no es que sea el gusto, sino que es su forma de adaptarse a conseguir la energía, ¿cierto? Entonces es lo que llaman los carroñeros, también son importantes. De hecho, recuerden que los cóndores en el imperio inca
eran catalogados como dioses. ¿Y eran por qué dioses? Porque ellos cogían los cadáveres, se los comían y volaban. Llegaban hasta lo más alto, hasta Inti, que era el sol. Es difícil que un carnívoro como tal se vuelva herbívoro netamente, porque el estómago de los herbívoros tiene ciertas adaptaciones para poder aprovechar la energía. No, si los seres humanos por lo general somos herbívoros. ¿Qué? Somos omnívoros. Corrijo. Somos omnívoros. Ya vamos a verlo, Josué. Entonces, dependiendo del nivel trófico, ¿cierto? Va a haber lo que llamamos una pirámide energética, ¿cierto? Que es como se transfiere la energía de un nivel trófico a otro. A todos se les congeló. Ya creo que volvió otra vez a andar. Entonces, vuelvo y repito, las pirámides energéticas es la transferencia de energía de un nivel trófico a otro. Y por lo general esa transferencia es ineficiente. Entonces, si vemos de la energía luminosa que llega a las plantas, ¿cierto? Va a producir cierta cantidad de biomasa. Pero esta cantidad de biomasa, solo el 10% lo van a aprovechar los consumidores primarios. Y de estas 2000 kilocalorías, solo 200, o sea, el 10%, lo van a aprovechar los consumidores secundarios. De estas 200, solo el 20%, 20 lo van a aprovechar los consumidores terciarios. Y de ahí, solo el 2%. Es decir, como dice Karen, es la regla del 10%. Solo el 10% de la biomasa almacenada va a pasar al siguiente nivel trófico, ¿cierto? Entonces ya sabes por qué es, Andrés. ¿Por qué? Porque de eso que va a pasar, va a haber un gasto en producción de biomasa, ¿cierto? De esa energía va a haber un poco de producción de biomasa, se va a gastar ahí, pero otro tanto se va a perder en forma de calor o lo van a coger los descomponedores. Entonces, es un poco ineficiente el paso de energía a otro por todas estas pérdidas que hay en cuanto a ganancia de la biomasa y en cuanto a la pérdida que hay en calor o pérdida que hay por mm, las diversas secreciones o excreciones que tienen los pasando de nivel trófico, ¿correcto? Entonces, esta se llama la regla del 10% porque pasa del 10% a cada nivel trófico. Entonces, no me acuerdo quién era el que me preguntaba. Sí, la sobrepoblación contribuye al calentamiento global, pero no de esa forma, Karen. Ya eso lo vamos a ver en un tema más adelante, ¿correcto? Dependiendo en qué nivel estemos. Porque si cogemos la vaca, estaríamos aquí, seríamos un consumidor secundario, porque la vaca es un consumidor primario. ¿Mm? Entonces, dependiendo, o si comemos una planta, seríamos consumidores primarios. Entonces, dependiendo en qué nivel trófico estemos, vamos a consumir. ¿Correcto? La energía que tienes tú en tu cuerpo, Miguel, para conservar la misma energía, o sea, una de sangre caliente, vamos a estar conservando la energía y eso vamos disipándolo en forma de calor. Ineficiente es eso, que solamente pasa el 10% entre nivel trófico. Si toca mirar en qué nivel está.
No necesariamente, Martín, no necesariamente, porque ahí entran en juego muchas otras cosas. Estamos hablando simplemente de la biomasa que pueden almacenar. Es decir, que pueden llegar a almacenar cierta cantidad de kilocalorías, pero es un poco más ineficiente. No, porque recuerden que también tienen en cuenta lo que son lo, nuestro estómago, que es de un animal omnívoro, por un lado, y por el otro lado, nuestro estómago es un poco ineficiente a veces al consumir cierto tipo de vegetales. Entonces vamos a aprovechar incluso menos lo, lo que eh, las plantas pueden ofrecernos. ¿Mm? ¿Correcto? Esto simplemente es un ejemplo, no. Pero sí hay una regla del 10% de esa biomasa que se puede acumular. Ahora bien, mmm, alguien preguntaba más arriba que por qué hay más herbívoros que carnívoros. Se da por esto, por el aprovechamiento de la energía. Entonces, al haber más herbívoros, ellos van a poder consumir más la energía de las plantas y ellos van a, entre menos sean, van a poder aprovechar más la energía. Por eso los carnívoros de un orden superior son muy poquitos, porque entre menos haya, más pueden aprovechar las energías de los otros niveles tróficos que están más abajo. Bueno, y no solo en calor, en muchos otros tipos de pérdidas de materia orgánica que se da. Cristian, esa pregunta no es pertinente, pero te voy a explicar. Básicamente es por los betacarotenos. Bueno, no sé si son betacarotenos, no me acuerdo cuáles son los pigmentos que tiene la remolacha que no podemos digerir. Y después los descomponedores, eso lo vamos a ver más adelante, pero la energía que llega aquí, los descomponedores después hacen que esta energía, cierta parte, retorne al ecosistema. ¿Mm? Bueno, Luz Miriam, básicamente es ineficiente porque hay mucha otra energía que se pierde en el ecosistema, porque como habíamos hablado, este es un sistema abierto. Y al ser abierto va a salir energía y también va a salir materia. Entonces no es un ecosistema cerrado. Si fuera cerrado sería mucho más eficiente, pero como es abierto es ineficiente. ¿Correcto? Miremos un ejemplo de pregunta. La siguiente figura muestra un ciclo alimentario en equilibrio. Si en un ecosistema que tiene este tipo de ciclo se extrajeran los organismos productores, lo más probable, lo que más probablemente ocurriría sería que es que decir semiabierto es decir que está abierto pero poquito. O sea, abierto o cerrado. ¿Mm? Hay una pérdida de energía y hay una pérdida de materia en un ecosistema, en un sistema como tal. Entonces, ¿qué podría pasar si yo saco de aquí los productores? Obviamente, si yo no tengo productores, no voy a poder tener consumidores de primer orden, no voy a poder tener consumidores de segundo orden y no voy a poder tener descomponedores. Entonces, tienen que disminuir todos. Por lo tanto, la respuesta es la C. Correcto. Muy bien. Excelente. Miremos esta otra.
La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Es la ley que rige el uso y la circulación de energía para todos los sistemas vivos. De acuerdo con esta ley, si en un ecosistema en equilibrio entra más energía de la que sale, podemos suponer con mayor probabilidad que dicho ecosistema entonces, ¿cuál sería esta? Esta es un poco más compleja. Ya toca B o D. ¿Cuál crees? Escoge una, Karen. Zuli, la B, Linda Barragán B. B. Esa ley no la creó nadie. Es una ley que se rige en todo. Todas las ciencias naturales se rigen. Física, química, biología. Todo se rige por la ley de la conservación de la energía. Entonces, si vemos que está entrando mucha energía, pero es poca la que sale, lo que podemos decir es que está reteniendo de alguna forma. ¿Y cómo se está reteniendo? Pues yo retengo la energía en biomasa, que es lo que nos pasa a algunos que comemos bastante, entonces retenemos eso en biomasa y entonces empezamos a echar barriga. ¿Mm? Entonces la respuesta es la B. Cuando la energía siempre se va a almacenar de alguna forma, no se crea ni se destruye. Y la forma que los ecosistemas almacenan la energía es en forma de biomasa. Por lo tanto, la respuesta es la B de biomasa. ¿Correcto? Bien, miremos esta otra pregunta. ¿Por qué no la sé? Porque si tuviera un exceso de herbívoros, los herbívoros pasarían, la energía circularía, ¿sí? Entonces, los herbívoros consumirían a los productores y de eso llegarían algunos eh, carnívoros, consumirían y la energía fuera circulando. ¿Mm? ¿Correcto? Tienen poca biomasa, Indira. Entonces, en la naturaleza la energía circula a través de cadenas y redes tróficas. Sí, Cristian. En la naturaleza la energía circula a través de cadenas y redes tróficas. El gráfico que mejor representa el cambio de la cantidad de energía almacenada a través de los diferentes niveles tróficos, desde los productores hasta los consumidores de mayor orden es. Dilo segura, Laura, de. Que si uno se equivoca, pues que se equivoque seguro. Exacto, César. Uno seguía con la pirámide. Entonces, recuerden que la pirámide es en los productores es mayor la cantidad de energía y menor en los consumidores. En esta, aquí sería menor los productores y sería si no hay un flujo así, no es constante porque siempre hay una pérdida, no hay ganancia, siempre va a haber una pérdida de energía entre los niveles tróficos. Hoy están volando todos. ¿Listo? Entonces, muchachos, descansemos 5 minutos y continuamos con la siguiente sesión.